Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a CoCrea tu 2024 y aquí estamos con Paloma Cumplido, que es astróloga chamánica evolutiva y acompañante de procesos sagrados, que eso me encanta y es un placer además tenerla aquí con este enfoque de realmente no vamos a predecir qué es lo que va a pasar en el 2024, sino realmente cómo podemos de forma activa participar con las energías disponibles. Esa es un poco la intención del Congreso. Y con Paloma, primero, bienvenida. Muchas gracias por decir que sí, por estar aquí. Mar, qué hermosa, muchas gracias a ti, gracias, muy honrada y muy agradecida con la confianza, con la invitación y pues que ya por fin se dio que tengamos la oportunidad de la charla, ¿no? Sí, y además para mí, se lo decía antes de empezar a grabar a Paloma, que me hace mucha ilusión porque no hay muchas personas dentro del ámbito hispano que hagan astrología chamánica y entonces como que me parece que hay esa resonancia ahí muy bonita, ¿no? Entonces estaba deseando co-crear contigo y de lo Mm. que vamos a hablar es de los Mercurios retrógrados, de Saturno en Piscis en el 2024 y también de dentro del chamanismo la conciencia de estados alterados de conciencia a la hora de recibir información. Entonces, no sé por dónde te apetece empezar. Bueno, si te parece, Mar, primero quizá dar como unas pequeñas pautas de a qué nos referimos, quizá las dos podemos nutrirlo con astrología chamánica, creo que lo evolutivo lo tiene un poco más claro la audiencia, al menos para mí, mira, empecé a estudiar desde esta mirada chamánica y así me enamoré por completo y dije, bueno, yo por aquí es donde me siento que resueno más. Y sin embargo, sabes que yo siento que la astrología per se es muy chamánica, ¿no? O sea, más allá de que la nombremos chamánica o no, una parte del chamanismo, de lo que, como se define, ¿no? El chamán es aquel que ve en la oscuridad o a través de la oscuridad, ¿no? Y entonces, ¿qué más chamánico que la astrología que solamente se puede develar en todo el mapa cuando miramos en el cielo oscuro, ¿no? Y entonces miramos en esa luz que nos va contando una historia, yo le llamo la historia que nos cuenta el cielo. ¿No? Para mí, lo chamánico también tiene que ver con la recuperación de tecnologías ancestrales, para aplicarlas hacia el bienestar, hacia la recuperación del poder personal, ¿no? Y la astrología es una tecnología ancestral también, ¿no? Todas las culturas madres tienen en común algún estudio y de hecho gran parte de su vida basada en la astrología, ¿no? En esta relación entre el cielo, la tierra y nosotros. Me encanta la idea también de cómo si nos vamos muy, muy, muy atrás, cómo surge este arte milenario, cómo surge de la contemplación, ¿no? Surge de la contemplación, que es en realidad una observación íntima, profunda, del misterio mismo y de observar el cielo, de observar la tierra y de observarnos a nosotros mismos. Y así es como se empieza a develar este hermoso tejido, que es lo que ahora trabajamos como la astrología. Entonces, una invitación de lo chamánico para mí también tiene que ver con entrar a estos estados de percepción sutil, ¿no? De sutilizar nuestros sentidos, nuestra senso-percepción y poder contemplar más allá del gráfico y de la técnica matemática en la que estemos navegándonos, tiene que ver con sentir también. Y bueno, con navegar en distintos estados de percepción o distintos estados de conciencia, ¿no? Que es como navegar entre mundos, le llamo, porque el chamanismo entrena las atenciones para que podamos navegar más allá de esto que le llamamos el mundo medio para mí en el chamanismo, como que tienen este árbol con los tres mundos, ¿no? El mundo bajo, el mundo medio, el mundo alto, y cómo estamos habituados a nombrar y a experimentar la vida desde lo que llamamos realidad aquí en el mundo medio, pero que hay estas otras dimensiones, llamémosle, de realidad sucediendo paralelas, ¿no? Y cuando logramos utilizar y nos permitimos ampliar los estados de conciencia, podemos navegar entre ellos y eso ya es chamánico, ¿no? Eso ya es un viaje entre distintas percepciones de la realidad. En ese sentido es que yo trabajo, al menos yo, ahora me cuentas tú, cómo abordo la astrología con otros detalles, ¿no? De los planetas, en qué mundo viven y cómo abordamos sus ciclos, que bueno, ya sería dar una clase completa, pero un poco para que entendamos desde dónde estamos hablando de entrar a la astrología con esta intento de navegar por distintas percepciones, de contemplar, de entrar a la sutileza de la percepción
y más o menos. Ujú. Me encanta porque comparto todo y mira que hemos llegado como a astrología chamánica desde diferentes lugares, ¿no? Pero todo lo que compartes es exactamente igual como lo veo, de esa relación directa además, ¿no? De revelación directa que puedes crear una relación con los planetas que va más allá del papel y de una carta astral que parece que te está determinando la vida, ¿no? Entonces... Para mí igual, la astrología en sí tiene un origen chamánico, es decir, los ancestros usaban los tambores, la danza, tejer, diferentes actividades donde cambias el estado de conciencia para recibir información y progresivamente pues fueron creando todo este cuerpo de conocimiento y de sabiduría que ya después se escribió y en ese momento se fija, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay ese, esa mirada también del control, que es como lo fijamos y ya lo dejamos así. Y al final, para mí lo que me resuena muchísimo siempre de la astrología es que es una continua revisión, que no terminas de entender nunca tu luna, como que siempre te está añadiendo más y más. Y igual con todos los planetas, ¿no? Como que tienes una relación íntima con ellos, directa. Mm. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que cada vez que vamos a nuestro mapa, nos entrega nueva información. O sea, siempre hay como capas, ¿no? Como velos que se van corriendo y podemos entrar. Y porque también nunca somos los mismos, estamos creciendo, ¿no? Estamos evolucionando. Entonces siempre hay acceso a mayor conciencia, mayor libertad, a mayor sabiduría, cuando nos damos el permiso, por supuesto, ¿no? De irnos ampliando en la experiencia. Y en ese sentido, a mí también la astrología, pues por eso me resulta muy fascinante, ¿no? Me enamora, que siempre hay como más develaciones y mayor capacidad. También, al menos en mi opinión, como orientándonos hacia 2024 con Crea tu 2024, todo está cambiando de paradigma, ¿no? Estamos en esta inflexión en el tiempo, transicionando de una era a otra, donde se desestructura mucho para tomar una nueva forma y se habla mucho de cambios de paradigma en muchos ámbitos, ¿no? Sí, que el económico y que el relacional y yo creo que incluso la astrología va a ir evolucionando su propio paradigma, ¿no? Justo de esto que nombras como lo que fijamos, si bien entiendo cómo toda la energía arquetípica nos asiste a ordenar la experiencia, también fijarlo desde un lugar que no tenga flexibilidad, que no tenga posibilidad de evolucionar, pues va en detrimento de el intento que es evolutivo, ¿no? Entonces creo que la astrología también va a encontrar nuevas octavas de información y de conciencia y los astrólogos y astrólogas también un ejercicio que tiene que irse actualizando, como todo se va a ir actualizando en este nuevo momento. Entre eso yo creo que hay para mí, como un revisar, cuestionar, indagar un poco más profundo, por ejemplo, en los mitos que nos entregan las historias que trabajamos con la mitología grecorromana, ¿no? Y que es fundamentalmente patriarcal, y como poder encontrar las historias dentro de las historias, ir un poco más atrás a encontrar otras formas de organización cultural que también nos arrojan información sobre los arquetipos con los que estamos co-creando, ¿no? Que son los planetas, que son los signos, y cómo vamos a entregarles nueva frecuencia a estas. Yo les siento que son como, cada arquetipo ya es una biblioteca enorme con muchísimas improntas y memoria, y que necesitamos pasarlo, ¿no? Por nuestra experiencia, saber de dónde viene, pero que también tenemos la posibilidad co-creativa de entregarles nueva información ahora, ¿no? De permitir que se expanda esa biblioteca de Tauro o Géminis o Piscis, ¿no? Y también coincido contigo, el ejercicio de la astrología como algo vivencial, un poco más allá del gráfico. Claro, hay que aprender el lenguaje, ¿no? Para poder tener la conversación, pero vivencial como tejer una relación íntima con estos planetas, con estos ciclos, y una relación íntima que se manifiesta en la vida, ¿no? En lo orgánico, en el cuerpo, y no solo en lo cognitivo, ¿no? Yo tengo mucho ese rezo, ¿no? Que pase por el cuerpo, mis talleres como bien corporales, bien somáticos, para tratar de que sea más allá de este ámbito, sino que podamos entender cómo se siente para mí el elemento fuego, cómo opera desde mis partes internas, mi Mercurio, por ejemplo, que hoy vamos a hablar de él. Entonces creo que estamos también en un umbral con la astrología que nos va a ir abriendo más información, además un tiempo tan galáctico, 2024 que se viene tan acuariano, tan uraniano, nueva
nueva información galáctica desde lo chamánico, como poder abrir la percepción a esta información, creo que va a ser importante y estar muy curiosos, muy flexibles, ¿no? Muy, sí, como disponibles a mucha nueva información que va a estar llegando. Ujú. Me encanta y además al escucharte me llegaba mucho también como los tambores de Saturno, ¿no? De decir que al final también está ahí en Piscis diciendo es que esta forma de conocer el mundo y de recibir información del mundo también tiene un valor, ¿no? Que no solamente recibimos información desde la mente, que es una maravilla, ¿no? Desde el cuerpo, pero también como desde unas energías sutiles, como mencionabas antes que Saturno ahí nos está diciendo, ahora hay una dedicación, un esfuerzo, un proceso de darle valor y autoridad al Mm. mundo de Piscis, a los sueños, al arte, a los símbolos. Y claro, los símbolos en Piscis es que son infinitos, como decía, de los arquetipos de los diferentes signos, ¿no? Entonces, claro, cuando intentamos... A mí me pasa mucho el dar clase, ¿no? A veces como además yo tengo Mercurio en Piscis, yo tengo mucha facilidad de cómo acaparar conceptos contradictorios al mismo tiempo y que no me suponga una contradicción. Pero claro, si tengo, por ejemplo, estudiantes que son Mercurio en Virgo, pues como, a ver, Mar. Pero es que, A claro, ver. el arquetipo en sí es infinito, entonces nunca dejas de aprender de las 12 escuelas de misterio. Entonces, el realmente abrirnos en lugar de estresarnos, ¿no? Con todo ese abanico de posibilidades, verlo como un regalo de que es un aprendizaje de por vida y que es una maravilla. Y entonces, claro, ahí nuestro Mercurio natal es muy importante y te invitaba a hablar de Mercurio retrógrado con esta idea de también darle valor a esa parte que sucede 3 o 4 veces al año y que parece que es que todo se le echa la culpa al pobre Mercurio y simplemente... Entonces, no sé cómo lo ves, ¿no? El abrir que Mercurio retrógrado no sea una época en la que parece que no podemos salir a la calle. Claro, no, está bien, me encanta que vamos a hablar de Mercurio y me encanta que lo vayamos desmitificando de todo el tema del terror que le tiene la mayoría de las personas a Mercurio retrógrado. De hecho, Eh, espera un momentín, te interrumpo. Antes de... El Congreso va a ser con Mercurio retrógrado, de hecho, y eso es mi lado rebelde de decir, bueno, soy consciente de que puede que técnicamente tenga algunos retos, pero ahí estaremos, ¿no? Entonces, realmente estaremos viendo esta entrevista con Mercurio retrógrado. Es correcto. Bien, a mí me encanta. Mira, sí, de pronto se pasa un poco por alto y claro, hay los grandecitos de 2024 con los planetas transpersonales, sobre todo que tienen movimientos tan importantes y los eclipses, pero me encantó que lo trajéramos a Mercurio, que es tan personal y que a veces, como mencionas, lo pasamos un poco por alto. Es un mensajero sagrado. Es súper interesante porque imagínense en esto chamánico que pensamos que hay mundos, ¿no? Inframundo, mundo medio, mundo alto. Un personaje que tiene permiso de ir y venir cuando quiera y por donde quiera, si lo ves en la mitología también, es Mercurio, precisamente. ¿No? El Mercurio podía entrar a este mundo bajo y en la mitología quien entraba no tenía permiso de salir y él entra y sale y habla y va. Por eso le llamamos mensajero de los dioses también. Y de pronto queremos hacer grandes cambios en nuestra vida y estamos en cambios de paradigma y no vamos a esto que es tan esencial, que es nuestro filtro de percepción de la realidad, nuestro sistema de creencias, ¿no? La manera en que estamos sintetizando y asimilando el afuera hacia el adentro y el adentro hacia el afuera. Y todas esas son funciones de Mercurio. ¿No? Mercurio lo asociamos, claro, a la comunicación, al intercambio de ideas, a como esa forma que tenemos de entender el mundo, y rige todo eso y claro, por eso cuando está retrógrado pasa eso, pero igual ahorita desmitificamos un poquito eso de los inconvenientes de Mercurio retrógrado y entender el sentido profundo, porque creo que es una gran asistencia y una gran oportunidad que nos da la vida 3 veces o a veces 4 veces al año de actualizar el filtro de percepción, actualizar este sistema de creencias. Este congreso se llama CoCrea. Y yo creo que uno de los personajes que más nos asiste a co-crear en la Tierra a través de la mente y la palabra es Mercurio,
precisamente, ¿no? Nuestro ejercicio de co-creación tiene que ver, y sabemos, lo hemos escuchado miles de veces, pero masterizar esto de el pensamiento y la palabra como un decreto que está manifestando realidad va muy por ahí, como lo que vamos a trabajar, lo que estamos madurando, siento, como humanidad, como hacernos responsables del poder que tiene nuestro pensamiento y nuestro decreto, nuestra palabra, porque con eso estamos manifestando realidad. Ahora estoy manifestando realidad en base a un sistema de creencias y una percepción. Y un curso de milagros dice que el milagro sucede en la percepción. El cambio de percepción es lo que nos permite ir realmente evolucionando, ¿no? Cuando nuestra percepción está condicionada, está limitada, y en todos lo está, el trabajo para ir como desanudando eso también tiene mucho que ver con nuestro Mercurio. Entonces a veces lo pasamos un poquito por alto, lo damos por sentado a Mercurio en la comunicación, Mercurio retrógrado se atora la comunicación, pero es mucho más profundo que eso, ¿no? Creo que Mercurio nos habla de creer y crear con eso que creemos, ¿no? Entonces, es muy lindo que podamos trabajar con qué es en lo que yo creo, creencia, para saber qué estoy creando y el trabajo también de masterizar la mente. Tenemos un gran desafío como humanidad con la mente, ¿no? Porque le hemos entregado las riendas de todo y la mente está al servicio, ¿no? La mente está al servicio del corazón, está al servicio del alma o está al servicio de la voz de tu yo superior, como lo quieras comprender, pero no es que la mente lleve el liderazgo y la autoridad total, solo que se lo hemos entregado, ¿no? Pero cuando la mente está al servicio de esta sabiduría superior, es una herramienta poderosísima. Y eso lo trabajamos con Mercurio. Entonces, Mercurio retrógrado, que sucede 3 veces al año, tiene que ver con su ciclo sinódico, su ciclo chamánico alrededor del Sol y de la Tierra. Es una oportunidad, un periodo de aproximadamente 3 semanas que nos permite hacer una revisión, una actualización y parar un poco el ritmo en el que íbamos para reorientar, recalibrar. Y creo que una palabra clave y muy chamánica es recapitular. Una práctica en el chamanismo que es la recapitulación. Aquí en lo tolteca se trabaja mucho la recapitulación en México y en muchas distintas formas de practicarlo en otras culturas. Esencialmente la recapitulación es, bueno, por supuesto una revisión de lo que acaba de pasar, pero el sentido de la recapitulación es la recuperación de las huellas energéticas que hayamos dejado por ahí, ¿no? En los últimos meses o cuando haces un ejercicio de recapitulación es como voy a por mis partes, a por mi energía que queda a veces en un momento, en una conversación, en un pensamiento, en una situación. Y entonces siempre nos da la oportunidad de seguirnos completando energéticamente para estar en nuestra autoridad interior y en nuestro poder. Entonces los procesos de Mercurio retrógrado nos recapitulan la energía, actualizan la percepción, actualizan esa herramienta que es la mente en donde sucede el milagro para que podamos alinearnos con un creer y un crear hacia un propósito o un sentido más alto para nosotros y para todos. En realidad son una bendición. El tema es que vivimos en una cultura como muy orientada al hacer, muy orientada a lo productivo, muy orientada como a, pues sí, ¿no? A la inmediatez además. Entonces, cada que tenemos procesos que nos mandan a esta energía que repliega, que va hacia adentro, ¿no? Que es más introspectiva, que de hecho son procesos como si lo viésemos en la rueda medicina de las estaciones, como que nuestra cultura le gusta estar más en el amarillo, en el este, ¿no? En el amanece, hacemos, cosechamos, pero los otros dos rumbos que son igual de importantes repliegan, que es el otoño y el invierno, ¿no? Que permiten la regeneración de la vida, la limpieza. Las retrogradaciones son un repliegue energético, una mirada hacia adentro, una oportunidad de purificar y pues claro, culturalmente eso no es muy bien recibido, ¿no? Porque cambia el ritmo, porque no nos permite seguir y seguir y seguir y seguir al ritmo. Pero qué lindo, imagínate que podemos bajar el ritmo y empezar a revisar cómo está no solo nuestra comunicación con el mundo, cómo está mi diálogo en este mundo interno, ¿no? ¿Qué estoy decretando? ¿Cómo estoy pensando? ¿Qué he elaborado? ¿Qué estoy planeando? O sea, hay un como ir un poco más al origen, al desde dónde estoy hablando, desde dónde estoy haciendo, desde dónde me estoy moviendo, para ir limpiando todo eso que en verdad nos condiciona y nos limita. Entonces creo que son momentos muy sagrados que nos llevan hacia adentro, que nos llevan a la reflexión y quizá esa palabra con la que abría hace ratito, a la contemplación, ¿no? A un estadio que tiene más que ver con
otras percepciones y que lo cognitivo se actualiza. Y qué bueno que se actualiza, ¿no? Más o menos. Más Totalmente, o menos me expliqué. me encanta todo lo que has compartido, porque además es que lo siento tan afín, ¿no? Es social y además en la astrología se ve en muchos aspectos, ¿no? Casi todo lo femenino es lo que realmente se ha denostado, ¿no? Entonces, ese Mercurio retrógrado tiene una energía más yin, de ir hacia Sí, adentro. sí. Entonces, claro, es como, no somos, yo al escucharte me venían mucho las palabras productividad y creatividad, ¿no? Mercurio nos ayuda a ser creadores y co-creadores con los ciclos, pero esa creación necesita barbechos, necesita descanso y claro, vivimos en sociedades que es producir, pero las máquinas sí pueden hacerlo, ¿no? Pero nosotros no, porque somos humanos. Entonces, Mercurio yo creo que en ese sentido nos ayuda muchísimo a realinearnos siempre, ¿no? Y de hecho, sobre todo ahora mismo grabando, estará en Capricornio, con lo cual todas las navidades tiene esa energía de Mercurio retrógrado, que a mí me parece una invitación increíble, sobre todo en Capricornio, para realmente decir qué quieres estructurar para tu 2024, ¿no? ¿Cómo puedes reclamar tu autoridad de nuevo? ¿Dónde la has dejado? ¿Dónde estás echando balones fuera y diciendo, es que no puedo hacer esto por... Y realmente abrazar esa energía capricorniana de arraigarnos y de crear cosas sólidas con nuestras acciones, con nuestros pensamientos y además como lo que mencionabas, ¿no? Es como lo primero fue la palabra. Si es que está en los textos sagrados, ¿no? De decir esa palabra crea la realidad. Entonces, ¿cuáles son las palabras que están estructurando nuestra vida en este Mercurio retrógrado en Capricornio? Y después una cosa que quería mencionar para el 2024, que a veces no se tiene en cuenta a la hora de hablar del año completo, ¿no? Porque nos vamos a los transpersonales, a los, no, a los eclipses, que por supuesto son súper importantes, pero Mercurio también en las retrogradaciones va cambiando de elemento. Entonces, en este año han estado todas las retrogradaciones en tierra y el 2024 tiene esta como transición Tierra, fuego, tierra-fuego, ¿no? que es muy interesante. Entonces, podríamos Sí. aplicar, además el nodo norte lo tenemos en Aries, el ciclo de Venus empezó en Leo, entonces como que hay mucho fuego también en el Sí. 2024. Mucho fuego y va a haber mucho aire también. Entonces, imagínate Sí. cuando le echas aire al fuego, ¿qué pasa? Tienes que tener cuidado. Pues sí, tengo las fechas puntuales, igual para que en esto de Sí, co-crear el 2024 vamos revisando. Precisamente inicia el año con Mercurio en proceso, ¿no? De retrogradación, porque ahora mismo en diciembre está Mercurio en Capricornio y me parece interesante esto de la tierra al fuego, porque pasa ahorita. Mercurio va a iniciar su retrogradación en Capricornio, que es esta orientación mucho más concreta, mucho más práctica, también mucho más a largo plazo. Y hay algo virtuoso en Mercurio en Capricornio que tiene esta visión a largo plazo y también y atención al detalle, ¿no? Tiene esta capacidad de como arremeter con lo que hay que hacer en el aquí con la visión del allá, ¿no? Y tiene esa capacidad como muy administrativa del tiempo y de la energía para estructurar planes y visión. Retrógrado, pues nos va a invitar a revisar también en un sentido un poquito más espiritual incluso, la motivación, la ambición, la visión que nos está, hacia dónde queremos orientar nuestra energía y nuestro tiempo, que eso es muy capricorniano, administrar energía y tiempo, que son estos recursos, como ¿qué me está motivando? ¿Cuál es mi concepto, pues, de éxito, ¿no? ¿Qué estoy ambicionando en este momento para revisar el plan, para crear estrategia? Yo creo que además después de los meses que cerraron 2023, viene muy bien un diciembre que nos baje un poco el ritmo para integrar precisamente esto de recapitular, como recuperar mis huellas energéticas, recalibrar mi energía, recalibrar mi pensamiento y reorientar esas metas, ¿no? Que es muy capricorniano. Y este movimiento de tierra-fuego es muy lindo porque sucede así cuando es retrógrado, ¿no? De tierra-fuego, pero el ciclo natural es que los fuegos, el fuego, que es esta energía, y sobre todo en los mercurios, como muy intuitiva, ¿no? Muy de impulso masculino, muy de acción, muy de como motivación, inspiración, ideas, ¿no? Tiene toda esta chispa creativa el fuego. Y fíjense cómo tenemos toda la energía de fuego que nos inspira, nos motiva, nos enciende, y luego vienen las tierras.
Y las tierras dicen, ok, buenísimo, ¿cómo le damos estructura a eso? ¿Cuál es el plan? Vamos dándole arraigo, vamos a darle un contenedor, que es una estructura de tiempo también para ordenar y organizar esa inspiración y ese impulso. ¿Sí? Entonces Mercurio empieza en Capricornio a revisar y luego a regresar a Sagitario, ¿no? A revisar que precisamente la motivación, la inspiración inicial, ¿no? Eso que creemos que nos está encendiendo, porque Sagitario va a tener que ver con eso que nos orienta, ¿no? Como flecha, a un propósito y a un sentido más alto. Y yo he sentido mucho esta revisión los últimos meses, todo el caminito del Sol y Marte juntos también, que es revisar como qué hay detrás de mi movimiento. ¿Qué hay detrás de mi motivación? O sea, ¿qué es ese desde dónde? Creo que es muy clave, ¿no? Y entonces vamos a como recapitular quizá eso, ¿no? ¿Qué es eso que me enciende, que me motiva para que se alineen mi estrategia, mi plan, mi mundo concreto, de verdad con corazón? Casi te diría que siento que este Mercurio está revisando en qué camino hay corazón y pasión para estructurarme en ese camino, con miras a un mucho más largo plazo. No es un tema de satisfacción inmediata para nada, nunca un Mercurio retrógrado y menos iniciando en Capricornio e iniciando en diálogos con Saturno. Entonces también creo que vamos a revisar con qué estamos comprometidos, con qué nos estamos comprometiendo, ¿no? Que es algo como capricorniano, saturnino, que están implicados, pero también en Sagitario hay un compromiso con la verdad, hay un compromiso con la libertad. Entonces, ¿en dónde está el compromiso de mi corazón ahora? Se empieza a revisar. Y arranca el 2024 con Mercurio arrancando directo, el 2 de enero, en Sagitario. Bueno, ahorita las fechas es 13 de diciembre inicia su retrogradación hasta el 2 de enero. El 22 de diciembre, o sea, con el solsticio casi casi, tiene su regreso a Capricornio, ¿qué? Perdón, a Sagitario, ¿no? Sagitario. Un día después del solsticio, porque el solsticio además se da con la unión del Sol y Mercurio juntos en Capricornio y se regresa a Sagitario. Iniciamos arrancando directo en Sagitario y luego el 14 de enero va a regresar a Capricornio y por fin sale de Capricornio hasta el 4 de febrero. Entonces, arrancamos el 2024, como que tenemos toda esta evaluación en diciembre y el 2024 arranca por ahí de mediados de 14 de enero que decía que ya regresa a Capricornio, ahora sí es como implementación, además que enero ya tiene mucha energía directa, a finales de enero el último planeta que le faltaba arrancar directo, que es Urano, arranca directo, así que tiene como ya mucho momentum. Y Mercurio ya directo saliendo de sombra y vuelve a Capricornio para decir, bueno, vamos, ¿no? Y luego, en el tema de Mercurio retrógrado, está muy interesante le voy a llamar segunda porque como empieza en proceso, ¿no? Sombra, en abril, del 2 de abril al 26 de abril tenemos Mercurio retrógrado. Ahí también pueden ya como ir guardando esas fechas. ¿Yo qué sugeriría? Pues tengamos la conciencia que es un momento que nos va a pedir reflexionar, que nos va a pedir pausar, que si sabemos, y si sabemos también en qué parte de nuestro mapa sucede, también podemos ser más intencionales con el proceso de purificación de ese filtro de percepción de la realidad. Pero es bueno, a ver, que sepamos que en abril, en plenos eclipses, tenemos a Mercurio retrógrado en Aries, precisamente. Y esa retrogradación va a estar interesante porque, bueno, sucede del grado 27 al grado 15 de Aries, para quienes lo quieran saber muy puntual, y está implicado en el proceso de retrogradación, conjunción a Quirón, conjunción al nodo norte y participación en el eclipse. Eclipse solar total en Aries con Mercurio retrógrado, porque Mercurio inicia el 2, como les decía, y el eclipse es el 8 de abril en Aries. Entonces, estos diálogos van a ser muy poderosos, ahí como hablábamos del fuego que hay este año. Imagínense la revisión de cómo, ni siquiera yéndonos todavía a la información arquetípica ariana, sino el elemento, ¿no? La revisión de cómo encarno en cuerpo y vivo yo el elemento fuego, porque va a tener un proceso importante durante el año y específicamente en el mes de abril, que además hay otros acontecimientos importantes con planetas más grandes, ¿no? Entonces es un mes como muy clave. Yo diría que hay mucho enfoque en esa zona Aries. Ese nodo norte en Aries, no sé cómo lo has sentido tú, Mar, pero me parece como, por supuesto, el nodo norte como ese punto evolutivo hacia donde se nos invita. A lo ariano, que es este cultivo de un sentido del yo, de autonomía, de independencia del ser. Yo lo siento como un volver a nacer, como reiniciemos, volvamos a individuarnos para devolvernos
a lo vincular y a lo colectivo desde un lugar que nos tenga, donde podamos presentarnos más completos y en una afirmación de mayor dignidad y autorrespeto, ¿no? Todo eso como en la luz, pero al mismo tiempo el nodo norte en Aries nos va a despertar la memoria arquetípica de lo que Aries ha representado a través del tiempo. Y me iría casi hasta la era de Aries. Y yo lo vería como estamos sanando también el arquetipo ariano porque necesitamos, como es nuevo, nodo norte, nueva incorporación, una nueva experiencia de ese arquetipo que hemos asociado a la guerra, a la violencia, o sea, entonces también estamos purificando este impulso masculino ariano muchísimo. Y ahí lo tejo con Mercurio retrógrado en Aries, que tiende a ser también una mente súper ágil. Creo que los Mercurios en fuego retrogradando nos cuestan un poquito de trabajo porque el fuego trae ritmo, no le gusta ir más lento, ¿no? Entonces vamos a tener que trabajar, creo que cierta paciencia, como madurar nuestros impulsos, madurar nuestra reactividad, ¿no? Para poder ir a esa chispa esencial ariana, que es la chispa de la vida, que es la que da el sí, ¿no? A esta experiencia, a ir a conectar con esa chispa en nuestras ideas y en nuestro corazón también, de qué es eso que quiere nacer a través de nosotros, ¿no? Pero la revisión, pues bueno, va a tocar al nodo norte, que es este punto evolutivo que nos está exaltando en esta energía ariana, pero con Mercurio retrógrado. Entonces ve cómo yo siento que es, claro, vamos hacia allá, pero ¿de qué manera lo vamos a hacer nuevo? Lo vamos a hacer distinto en esta energía ariana, incluso la resignificación de el guerrero y la guerrera, que yo lo he trabajado en mi compartir como llevado a la mirada tolteca, porque soy mexicana, que tiene que ver con el guerrero espiritual, con la batalla florida, ¿no? No con una guerra y con hacia la agresión y la violencia, que también lo estamos viendo, ¿no? Porque esa también es una expresión. Entonces, me parece interesante como tiene esa conjunción con el nodo norte retrógrado, diciendo cómo lo vamos a hacer distinto, cómo vamos a sanar esta energía. Y luego conjunción a Quirón, y Quirón en Aries representa en lo individual, pues sí, esa iría de mi derecho a ser yo, mi derecho a existir, ¿no? Mi derecho a afirmarme como un individuo en esta autenticidad, mi derecho a mi iniciativa, a ir al mundo a ser quien soy. Pero también, como verás, en una connotación un poco más transpersonal, quizá más colectiva, habla de la sanación de esa energía arquetípica ariana y de esa era de Aries donde se empezó a instalar el patriarcado en nuestra historia. Si nos vamos a las eras astrológicas, es donde empieza como a instalarse fuertemente el patriarcado como el sistema en el que operamos. Entonces hay una sanación de esta estructura patriarcal. Para mí hay una invitación a sanar la estructura patriarcal a través de una nueva frecuencia ariana, y ese Mercurio retrogradando, tocando al nodo norte y tocando a Quirón, colabora con esta actualización de la percepción. No sé si me voy explicando. ¿Sí? Totalmente, totalmente. Entonces me parece muy interesante, también creo que va a ser desafiante un poco, ¿no? Porque estamos en temporada de eclipses, es un eclipse total solar que tiene mucho punch, mucha energía, mucho momentum, pero estamos con un Mercurio retrógrado que nos va a jalar un poquito la rienda, ¿sabes? Es como, no podemos ir a toda esa velocidad porque hay algo que actualizar, algo que hemos pasado por alto, que necesitamos volver a ello, porque quizá hay algo que recuperar también de la belleza de esta energía ariana, de su espontaneidad, de su inocencia, ¿no? Que necesita también reintegrarse a la memoria de esta escuela de misterios. ¿Vamos bien? Totalmente, totalmente, me encanta. Ok. Además, simplemente de Aries quería añadir, porque es muy importante, ¿no? Durante el 2024 y también ese Marte, ¿no? Y lo estoy sintiendo mucho la sanación del masculino, de Mm, nuestro masculino interno, seamos hombres o mujeres, del derecho que tenemos de tener deseos, de tener pasiones y de ir a por ello. Y que eso no implique pisar a los demás, ¿no? Porque esa sería la sombra de Aries, cuando mi deseo implica que tengo que batallar con el resto. Pero Aries sano es el impulso de ser valiente e iniciar nuevos caminos, y en muchas de las sesiones de los grupos que llevo veo esa energía muy frustrada, muy apagadita, ¿no? Y entonces es como que necesitamos ese impulso para realmente crear esa nueva sociedad que están haciendo. No, no va a suceder sola, y Aries es el que realmente abre camino primero de todos los 12, y no es que no tenga miedo, sino que a pesar de tener miedo,
sabe que necesita ser la persona que vaya primero. Entonces, porque además va así, ¿no? Como el carnero con la cabeza, ¿sabes? abriendo camino. Y lo digo desde ser triple ariana, ¿no? De decir, eso ha sido parte de mi vida, el decir, ¿por qué la gente no está haciendo esto? Y es porque te toca a ti. Porque te toca a ti ser la primera que inicias el camino, ¿no? Entonces, eso implica mucha valentía cuando se hace desde el corazón, cuando Aries es ese instinto conectado con el corazón y es algo que veo apagado en general, ¿no? Entonces, creo que Mm, tenemos también esta llamada a conectar con nuestra pasión, con nuestra vitalidad, con lo que nos da la fuerza vital para realmente hacer cosas, porque Aries, por ejemplo, si trabaja en un trabajo que no le motiva, en una relación que no le aporta, con amigos que no se siente inspirado, se deprime, ¿no? Es como un veterano de guerra que dice, mi vida no tiene sentido. Entonces, aparte de la misión que tengamos en nuestra vida, en los eclipses y con este Mercurio retrógrado, yo creo que hay esa llamada a encender de nuevo la llama de cuál es mi pasión y cómo tengo derecho de ir a por ello, ¿no? Y no tengo mm, que justificarme por mis deseos mientras que estén alineados con algo superior, ¿no? Entonces, mm, creo que esa vuelta también a la mujer primitiva, al hombre primitivo, que sabe porque sabe y que no lo estudia en los libros, ¿no? Y que simplemente mm. las entrañas te dicen por aquí. Creo que es muy importante. Además, esto habla de este Mercurio en concreto retrógrado, pero claro, el resto se van pasando también a fuego, con lo cual todo lo que he ido mencionando yo creo que se Maduras, ve yo en creo. todo. Sí, sí, sí. Mm. Qué lindo, gracias por traerlo, sí. Me encanta la valentía, es una clave, ¿no? Una clave importantísima para conectar dentro y como lo acabas de decir, bueno, no hay valentía si no hay miedo, ¿no? Si no hay, o sea, ¿de dónde sale entonces, no? Es como, claro, me estoy sintiendo vulnerable quizá o desafiado ante algo y ahí es donde conjuro esa valentía ariana y todos estamos para abrir algo nuevo, estamos abriendo nuevos capítulos en lo muy individual y también en lo colectivo, entonces requerimos conectar con esa energía ariana como tal cual no lo compartes. Bueno, me voy al que sigue. Tenemos el siguiente Mercurio retrógrado de agosto 5 a agosto 29. También para que tengamos en cuenta que agosto va a ser un mes con Mercurio retrógrado, eso que implica que probable, es que es como si nos ponemos, si nos ordenamos un poco, sabemos que son los meses donde quizá no es el mejor mes para hacer lanzamientos, ¿no? Para envíos, ¿no? Para improvisar un viaje, pero si lo planeas antes no pasa nada, ¿no? Si dices, ah, claro, en agosto está Mercurio retrógrado, pero yo hago mis diligencias desde antes para tenerlo ordenado y que entonces no tenga algún inconveniente, creo que eso nos da como una vía más fluida para navegar los mercurios retrógrados de este año, así como el que acabamos de mencionar. Bueno, si yo tengo envíos, transacciones, comunicaciones importantes, lanzamientos, pues me puedo organizar para hacerlos un poco antes, ¿no? O un poco después. O los hago en pleno Mercurio retrógrado en la conciencia de que eso es lo que es, de que está Mercurio. Yo he lanzado muchas cosas en Mercurio retrógrado también, he lanzado talleres y cosas y digo, bueno, lo que sé que pasa es que la gente se lo piensa y que realmente deciden casi al final, ¿no? Todo es como de último momento porque tienen un proceso, pero si tenemos la paciencia con el proceso, en realidad podemos navegarlo con más madurez. Ok, agosto del 5 al 29, esta es otra retrogradación como la de este momentito, es de tierra a fuego porque inicia en Virgo, en el grado 4 de Virgo, conjunto a Venus, de hecho, y luego llega hasta el grado 21 de Leo, en agosto. De nuevo es como un poco lo que comentaba al comienzo, como de la tierra al fuego, ¿no? De esa energía Virgo, que de por sí estamos trabajando bastante profundito ahorita, nos demos cuenta, ¿no? Porque ahí Lilith está haciendo su deshilado, ¿no? Y llegar a agosto nos va a implicar como, de nuevo, revisar primero como... A mí en Virgo también me habla mucho de cómo me estoy hablando, ¿no? Por esta sombra en Virgo que tiene que ver con un diálogo interno que es muy crítico, que es muy tiránico a veces,
muy juicioso, y si yo me hablo a partir de esa historia, ¿no? De esa historia, ¿qué historia me estoy contando? Y de ahí me va a regresar al Leo, que es el puro corazón, ¿no? Entonces veníamos de este impulso, chispa, iniciativa ariana que se revisa para volver a conectar con eso que quizá me encendió a decirle que sí a esta encarnación. Y luego en esta segunda que voy a ir hacia el corazón leonino, que tiene que ver con mi expresión creativa, con el cultivo de mi brillo. Entonces quizá revisamos qué tanto yo mismo, primera parte en Virgo, estoy limitando, ¿no? A través de mi propio juicio, la libre expresión de mi creatividad y mi brillo para llegar a Leo a reencender este brillo personal que yo lo entiendo. Mira, si en Aries lo entiendo como una energía que es cuando sabe, como un poco lo nombrabas diferente, pero es la misma idea. ¿Cuál es la causa sagrada a la que está al servicio, ¿no? Orienta muy bien su impulso. Y luego en Leo es saber que mi brillo da fuerza a los demás, ¿no? Entonces no es que brillo para mí, ¿no? En realidad sí necesito cultivar esa autenticidad y ese brillo y esa creatividad, primero desde un fuego que se autocelebra, pero eso en verdad da fuerza a otros, ¿no? ¿Verdad? Tiene que ver con un fuego que se enciende y al encenderse enciende a los demás. ¿No? Entonces creo que Mercurio ahí nos vuelve a actualizar como estas actualizaciones en fuego de todo el año que para mí revisan el desde dónde, revisan la motivación, la inspiración, qué nos está movilizando, qué nos está apasionando. Y es como si este año nos dijeran, oye, realíñate constantemente, recalíbrate con un camino que tenga corazón y de ahí haz tu plan en tierra. ¿No? Tu estrategia, dale un sentido concreto, dale un sentido productivo, práctico, ¿no? Pon atención a los detalles, ordena el impulso, ¿no? Que no sea un impulso que se desborda, ¿no? Ordénalo, porque vienen las tierras después del fuego a ordenarlo, pero ve cómo están como constantemente llevándonos de nuevo a nuestro fuego original, ¿no? Hasta lo llamabas primitivo, primario, diría, ¿no? Como un fuego muy silvestre, muy salvaje, que nos habla de eso que nos apasiona, que nos enciende y que si nos alineamos con eso, el camino se abre porque ahí está. Entonces hay esta revisión en agosto de nuevo, que es la temporada Leo, que nos conecta con eso, pero con revisión. ¿En dónde está ahora? Ahora, ¿no? Actualizaciones constantes. Ahora, el corazón, ¿no? ¿Cuál camino tiene corazón? ¿Hacia dónde pulsa tu brillo? ¿Cómo estás dirigiendo este impulso? Y creo que nos da esa oportunidad también a mitad del año, ¿no? De nuevo actualizarnos, ¿no? Porque vamos a haber cruzado los eclipses, va a haber cambiado el tono bastante para el verano, porque entra toda esta energía geminiana, y acá es como, no te pierdas acá, corazón, ¿no? Y ese Mercurio retrógrado en Leo nos manda al corazón, a una revisión del intento, diríamos en el chamanismo, el intento, la intención, la voluntad, el deseo, todo alineado con algo más grande que nosotros en el corazón para poner toda esa exacerbación de aire que vamos a tener ya para ese entonces en el ambiente al servicio de un corazón que está alineado con la mente, ¿no? Lo leo un poco así por ahora. ¿Bien? Sí, 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 totalmente, me encanta. Además, al escucharte me llegaba mucho también esa l- creatividad, ¿no? De la creatividad de Leo, de si tenemos proyectos de conectar con ese fuego del proyecto, y en Virgo es como que le ponemos los últimos detalles, editamos, Ajá. etcétera, ¿no? Yo esto es algo que siempre les recomiendo, ¿no? A personas creadoras, de decir, al crítico no lo podemos tener presente mientras estamos en el proceso creador más leonino, ¿no? El crítico y el editor viene luego. Entonces, Exacto. esa parte de decir cómo ambos tienen mucho que ver con el proceso de crear algo, y después llega Virgo y dice, venga, vamos a embellecer los detalles, vamos a pulir el libro, el lienzo, la danza, lo que sea que estemos creando, como que Virgo nos ayuda mucho a ultimar esos detalles. Entonces, Claro. mm, Y va a pasar similar a lo que explicábamos, ¿no? Estamos ahí en Virgo, nos regresamos a Leo y luego cuando ya arranque directo, otra vamos vez. a tener todo eso. Ok, ya ahora he conectado con mi creatividad, voy a darle eso, el detalle, la atención más minuciosa para estructurar ese proyecto creativo. Y el último Mercurio del año se da de noviembre 26 a diciembre 16 y este es todo en Sagitario. Y fíjense qué interesante, el Mercurio retrógrado en el que estamos ahora mismo, que les decíamos que va de Capri a Sagitario, arranca directo el 2 de enero en el grado 22 de Sagitario, ¿ok?
El tercer Mercurio retrógrado, ese de noviembre, que les acabo de mencionar, inicia su retrogradación en el grado 22 de Sagitario, en el mismo grado matemático, y va a ir del grado 22 al grado 6 de Sagitario. Entonces, fíjense cómo entramos al año con esa revisión sagitariana y vamos a ir cerrando el 2024 también con esa revisión sagitariana, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, una, identificar en dónde está para nosotros y qué representa, pero y va a pasar lo mismo que pasa ahorita, perdón, que es cuando Mercurio va a retrogradar en Sagitario, va a tener interacciones con Saturno en Piscis y con Neptuno en Piscis, ¿no? Y aquí yo siento que hay una evaluación de nuestra integridad, la verdad, ¿no? Siento que en esta energía sagitariana que cultiva verdad, que cultiva libertad, que cultiva sabiduría, que es como el tercer fuego, ¿no? Ya es un fuego que ha ido madurando, ¿no? De Aries a Leo a Sagitario y que va a tener estas interacciones con ese Saturno en Piscis que estábamos mencionando al comienzo. Creo que hay este llamado a revisar nuestra coherencia, nuestra integridad. Si yo le llamo, en inglés dicen walk your talk, que tiene mucho como si estoy realmente como alineando mi mente con mi acción y con mi corazón en coherencia, si mi discurso tiene cimientos, está fundamentado, ¿no? Sí, y todos los mercurios me parece que son muy interesantes para revisar qué permito que me informe. Fíjense la palabra, me da forma, eso que yo dejo que entre, ¿no? Y cómo yo informo, con qué nivel de responsabilidad estoy siendo informado y estoy informando al mundo en esto que es mi comunicación. Y esas activaciones a Saturno a mí me parece que traen mucho eso, o sea, un llamado a integridad y responsabilidad con respecto a nuestro discurso, ¿no? Y a revisar entonces cómo está la coherencia y la impecabilidad de nuestro pensamiento, palabra y acción, ¿no? Porque los fuegos son acción, entonces nos están como revisando en muchos cuerpos, en muchos niveles. Eh, Va a ser, yo diría, como todo un proceso, como verán, de maduración de esta energía sagitariana que nos habla de un sentido y un propósito, ¿no? De una filosofía de vida que estamos transformando y que estamos, por supuesto, actualizando con todos los demás tránsitos que hemos tenido ya y lo que el 2024 abre, que es muy, muy nuevo, ¿no? Entonces, hacia el final del año hay como una nueva oportunidad de recuperar nuestras huellas energéticas, recapitular y revisar con qué me alineo ahora en un sentido y en un propósito de mi alma, corazón y a un servicio de mayor, ¿no? A los más altos fines para el movimiento álmico colectivo en el que estoy contribuyendo. El tema es que con Sagitario y con Piscis hay mucho para mí que tiene que ver con confiar en el proceso, con fe, ¿no? Hay como me preguntabas un poco, yo Saturno en Piscis siento que también nos está exigiendo casi que dejemos de percibir separada la materia del espíritu y el espíritu de la materia, ¿no? O sea, que dejemos de vivirnos en esa fragmentación, porque Saturno en Piscis es el espíritu encarnado, es la materia, ¿sabes? Como espiritualizar la materia, ¿no? Materializar al espíritu, tiene que ver con dejar de pensar que todo eso es separado, ¿no? Que entendamos que toda esa energía y la energía se manifiesta físicamente o sea, como no hay separación. Y siento que esta retrogradación final tiene un poco esa profundidad también, ¿no? De ya estar trascendiendo quizá esta filosofía de vida, esta verdad hacia romper dogmas. Yo siento que las retrogradaciones en Sagitario cuestionan profundamente nuestra creencia y en dónde nos hemos vuelto dogmáticos, fanáticos, ¿no? Para poder ampliar las miras, renovar la visión, renovar el rezo con la presencia de Saturno ahí, profunda responsabilidad espiritual. Más o menos. Me encanta, ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta, porque además es esa parte dogmática de Sagitario siempre es la que menciono mucho, ¿no? Cuando se habla de la sombra, entonces, además las personas que natalmente tienen Sagitario, como que hay esa necesidad de encontrar mi verdad, pero claro, mi verdad no implica que necesite ser la verdad de todo el mundo, ¿no? Pero claro, en Piscis sí que es una verdad de que trasciende al ser humano. Como cómo le damos valor a las plantas, a los espíritus de las plantas, a los espíritus de los planetas, ¿no? Como que todo tiene un ánima que también tiene su propia verdad y que todo es parte de ese caldero y cosmos, como útero del cosmos, ¿no? Siempre Piscis es como ese origen que realmente nos unifica a todos, ¿no? Entonces ahí
en ese último mi verdad y cómo además también es muy importante tener mi verdad en Sagitario, ¿no? Como realmente no necesitamos justificarnos todo el tiempo cuando estamos asertivamente expresando mi verdad, mientras que se haga con la tranquilidad de saber que no es la única, que existen más Claro, formas de ver el mundo, ¿no? Y que no tengo yo que evangelizar a nadie, que también es algo como que puede ser esa sombra de Sagitario, ¿no? De decir, como es mi verdad, ahora todo el mundo tiene que creer absolutamente lo claro, mismo. claro. Va a ser interesante ahí porque Júpiter ya va a estar en Géminis, ¿no? Para entonces. Y va a haber como esta exaltación del elemento aire y con esta retrogradación. Entonces, creo que habrá mucho de eso, ¿no? De qué es verdad, qué no es verdad, cuál es mi verdad, cómo dejo, qué información dejo que entre y que se convierta en creencia o en verdad para mí. O sea, yo creo que se va a requerir un discernimiento fino, ¿no? Y qué bueno que hay esa pausa con Mercurio allí para tener discernimiento ante la gran cantidad de intercambio de información que se va a abrir y que podamos discernir desde nuestro centro, desde ese autorrespeto, desde esa autoridad interior, qué es verdad y no es verdad para nosotros en la conciencia de que es un sagrado punto de vista personal y subjetivo, ¿no? Y que por resonancia voy a compartir visión con otras personas, sí, maravilloso, y creo que de eso va muchísimo para mí en 2024, la resonancia y la frecuencia y cómo eso nos va alineando. Pero creo que va a ser interesante esa retrogradación en Sagitario con Júpiter en Piscis opuesto, perdón, en Saturno en Géminis Piscis. opuesto, y en un momento que está exaltando también tanta información para poder discernir, ¿no? O sea, tener ese, pues sí, un discernimiento crítico, crítico constructivo ante todo lo que se nos plantea, porque la aceleración de información con cuando entre Júpiter a Géminis y con Plutón en Acuario y con todo esto que pasa en 2024, creo que va a ser lindo poder pausar allí a revisar, a ver, un momento, de todo esto, ¿no? ¿Con qué resueno yo acá? ¿Cómo voy a seguir actualizando mi verdad? Porque para mí el tema de Sagitario es que cuando creen que saben la verdad, que ya la tienen, como que va en detrimento de la pulsión más natural que es expandir, ¿no? Y la Porque búsqueda, la ¿no? O sea, como congela, que la han búsqueda. venido, sí. Entonces se congela la verdad y ya esta es la única verdad y entonces ya deja de haber esta expansión, esta búsqueda, toda esta cosa que es como lo más natural, lo más luminoso pues de esta energía. Entonces la verdad también está viva, ¿no? La verdad también crece, también se expande, también se actualiza. Y creo que ahí hay una actualización de mi verdad, mi propósito, mi sentido, mi conexión con el centro galáctico, ¿no? Y con el centro de la Tierra para alinearme con este sentido de misión, pues, ¿no? En la Tierra, porque es como muy cruzado también el Sagitario. Entonces, sí, y también que tengamos en cuenta, ¿no? Que ahí vamos a tener una oportunidad de pausa si necesitamos hacer planeaciones previas, bueno, ¿no? Y que se libera a mediados de diciembre. El Mercurio retrógrado tendrá su sombra post-retrógrada, pero que tengamos como las pertinencias, ¿no? Con respecto a esos procesos, porque sí, si toda la energía va para adentro, pues claro, es como yo estoy con mi energía mirando hacia mí y estoy aquí hablando con Mar que está mirando hacia ella porque Mercurio retrógrado, entonces a lo mejor no nos entendemos. ¿Cuál es no sé si la palabra sea esfuerzo, ¿no? Pero como ser intencionales con nuestra comunicación en los procesos de Mercurio retrógrado hacia la máxima claridad, eso es. No es como no ser ambiguos, no ser, no es como entre más claro, más simple pueda ser mi comunicación, voy a evitarme lo que llamamos malentendidos, ¿no? Entonces, eso es responsabilidad de cada uno, la claridad con la cual nos expresamos y que también no está en nuestras manos lo que los demás entienden o interpretan, ¿no? Y vamos a estar todos en proceso, entonces son procesos de paciencia, eso es todo, ¿no? Y que como decíamos, estamos habituados a no querer estar acompasados con los ciclos de la Tierra y del cosmos, cuando estar en sincronía con los ciclos de la Tierra y del cosmos nos devuelve a la salud como individuos y como cultura, ¿no? Como sociedades. Entonces empezarlo a vivir así, como yo estoy en sincronía con el cielo y ahora estoy en una reflexión, en una edición, ¿no? De mis motivaciones, mis inspiraciones, mis planes. No es un proceso entonces que tengamos que sufrir, es una bendición, se vuelve una bendición. Exacto, ay, me encanta. Yo creo que es la forma de concluir perfecta porque es la sanación que nos trae la astrología, ¿no? Es a sincronizarnos de nuevo con los ritmos naturales del cielo y de la tierra
y desde ahí que cada persona, ¿no?, traiga su propósito, su verdad, sus creaciones al mundo, ¿no? Y como somos muy importantes en la evolución del planeta. Entonces, es esa llamada, ¿no?, a recordarnos, ¿no?, y a recordar los astros como ese apoyo que tenemos siempre presente realmente, ¿no? Y como que no somos títeres de los planetas, sino que estamos siempre en permanente relación con ellos. Estamos co-creando, yo Exacto. diría, co-creando con ellos. No es algo separado tampoco, Mm, ¿no? Seguimos creyendo que todo está separado y somos los planetas, somos el cosmos, ¿no? exacto. En otra versión aquí. Entonces, estamos co-creando. Hay un ejercicio, para mí la astrología también necesita ejercerse con La esa relación. responsabilidad, Mm, ¿no? Estamos co-creando, no somos víctimas de nada, somos la fuente y la causa, ¿no? Y hay un proceso co-creativo con la energía, sí. sí. Pues muchísimas gracias, de verdad, Paloma, por este ratito, por este placer, porque es un absoluto placer compartir. Y muchas gracias a todas las personas que estáis escuchando también, que espero que os inspire lo que compartimos y cualquier cosa, pues aquí estamos las dos. No sé si te gustaría decir algo para finalizar. Ay, pues en la gratitud también, Mara, la invitación a todo el Congreso, a todos quienes están participando, tanto en el compartir como en la escucha y en el intercambio, pues que es. Entonces, muchas gracias a quienes se han sumado y aquí leeremos sus comentarios. Y bueno, gracias a ti por la invitación y que tengamos un cierre de año, pues que nos lleve a este espacio de contemplación, que podamos reparar, también restaurar nuestra energía para entrar a 2024 en todo este pulso co-creador gozoso. Y nada, eso, Bella, muchas gracias. Gracias.